Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Portal, Psicología de otra dimensión. Acá estamos en el programa número 79 y bueno, hoy traemos un tema que tiene que ver con lo automático, los automatismos, esas cosas, esos hábitos que hacen parte de nuestra vida, ¿no? Una función necesaria que tiene que ver con estas pequeñas conductas que hacemos a diario, ¿no? Hábitos para dormir, hábitos a qué hora nos levantamos, qué comemos, qué hacemos con nuestra forma de trabajar, a veces cómo nos relacionamos también, ¿no? Si somos de usar, de comunicarnos, de llamar por teléfono, de ir a visitar a alguien, ¿no? Cosas como el tomar mate, digamos, un montón de cosas que hacen a lo que hacemos en el día a día, ¿no? Y siempre como hablamos, cuando hablamos de tomar conciencia, cuando hablamos del cambio, ¿no? Como venimos hablando en programas anteriores y que tratamos siempre de una manera u otra acá en el portal, bueno, siempre un poco la pregunta es, bueno, esto que hacemos, ¿en función de qué está? ¿No? Esos hábitos que tienen una razón de ser, ¿no? ¿Por qué automatizamos las cosas? ¿Por qué hacemos estas cosas sin pensar? Sin ni siquiera darnos cuenta a veces que lo estamos haciendo, ¿no? Y recién nos damos cuenta quizás de un hábito cuando lo comparamos con lo que hace otro, cuando alguien nos pregunta. Bueno, siempre la pregunta con estas cosas es, bueno, ¿qué función tiene para uno, ¿no? Entonces, a veces estos hábitos pueden ayudar a ahorrar tiempo, a ser más efectivo. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, yo me levanto y hago 20 minutos de ejercicio, ¿no? Entonces incorporó un hábito que le sirve para mantener la actividad física. Otra persona dice, no, yo me levanto y hago tal cosa, me tomo un café, me tomo un mate y enseguida me pongo a ver qué tengo que hacer en el día. Bueno, hábitos que sirven para ser más efectivo. Bueno, eso mismo, a veces, como un poco todo en la vida, todo lo que tratamos, puede llevar a que uno se pregunte, bueno, esto está siendo demasiado rígido, soy demasiado rígido en cómo hago las cosas, o tengo que hacerlas de una manera y entonces no me deja hacer otras cosas, o incluso cuando los hábitos se vuelven nocivos, ¿no? Cuando tienen que ver con cosas como la alimentación, por ejemplo, ¿no? Donde es tan fácil algo que es necesario que se vuelva eh, vicioso, que se vuelva parte de cosas que a veces no necesitamos y hacemos y eso es lo que vamos a estar hablando hoy, ¿no? ¿Por qué un hábito puede volverse algo nocivo? ¿Con qué tiene que ver? Bueno, ¿por qué? Porque básicamente cuando hablamos de cambio, y que siempre, ¿no? Decimos el cambio tiene muchas formas posibles, muchas formas de llegar. Bueno, uno de eso es cambiando esos hábitos, ¿no? Proponiéndose incorporar otros. Y entonces hay recomendaciones y cosas que se pueden hacer y también pensar cuáles pueden ser útiles para mí, ¿no? ¿Qué me puede servir incorporar? Mientras detecto también cuáles quiera cambiar. Así que de eso vamos a estar hablando hoy. ¿Cómo disparador, como decimos, como disparador de las opiniones, de las preguntas, de los intercambios. Así que, bueno, en eso los invito a que me cuenten, a que opinan, que me digan hoy, empezando también, quienes van saludando, quienes van estando ahí, si tienen estos hábitos, estas costumbres, estas cosas que hacen todo el tiempo, que hacen algún día determinado, hacen algo sí o sí, no como esto, bueno, los domingos sí o sí voy y me junto con mi familia, los domingos me hago un asado, o los domingos voy a caminar una vuelta a la plaza. Bueno, todas estas cosas me pueden contar un poco si las tienen, si las registran, si les gustan, si hay cosas que les ayudan, que les hacen bien, o algunas que quieren cambiar, ¿no? Bueno, así que los voy saludando, ya saben, cuéntenme quién está por ahí, saluden, no dejen
no dejen de contar, ya saben, no sean tímidos los que están ahí. Bueno, acá estamos empezando la programación de Quinta Dimensión de hoy, para los que están viendo desde Quinta Dimensión. Así que, bueno, siempre ahí la gente se va incorporando mientras vamos entrando al programa. Así que cuéntenme quién está ahí, cuéntenme de dónde están mirando, cuéntenme nuestros queridos habituales que tenemos ahí. Con Solcito, bueno, que ya está saludando. Nuestros habituales, cuéntenme los que están y cuéntenme también los que llegan, los que por ahí se están sumando por primera vez hoy. Bueno, cuenten también. Bien. A ver, pero estoy viendo que no veo los comentarios de abajo. Discúlpenme. Bien, ahí dice. Buenas noches a toda nuestra querida comunidad del portal. Bueno, ahí saluda a Patricia. ¿Cómo estás, Patricia? Bueno. Bien. Antes que, bueno, ahora vamos a esperar un poquito dar tiempo que se vayan sumando, pero un poco empezamos por otro lado, porque, bueno, estamos, siempre les digo, ¿no? Siempre les digo cómo son valiosos los comentarios, las cosas que dicen, las cosas que ustedes cuentan, los aportes, cómo realmente creo que también muchas veces ayudan a quienes están viendo el programa a relacionarse. Ha pasado muchas veces en los programas que alguien cuenta algo y después alguien dice, bueno, sí, eso es lo que yo siento, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Como cuando hablamos del padre, por ejemplo, surgían muchas historias parecidas. Lo importante es encontrarse con eso. Así que quería hoy tomar una frase que dijeron la semana pasada, que la dijo Ceci, que estuvo participando, como también un disparador y un poco pensando cómo ayudan a reflexionar estas cosas, estos aportes, porque me pareció, hola Valeria, ¿cómo estás? Cómo ayudan a reflexionar estos aportes que, bueno, que realmente esta frase, por ejemplo, me dejó pensando, algo dije en el programa pasado, pero me dejó pensando de la importancia. Estábamos hablando en el programa pasado, que hoy se conecta esto con el tema de los hábitos por cómo, como el hábito es algo que tiene tanto poder una vez que se incorpora, ¿no? Entonces, si una persona está acostumbrada a comer algo, por ejemplo, y algo le gusta y algo está asociada, ya vamos a hablar un poco por qué tiene esa fuerza, bueno, obviamente es un cliente, es un consumidor perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Mínimamente por eso, en el sistema, y hablamos en los últimos programas de qué influencia nos viene de afuera, bueno, esto es aprovechable. ¿Por qué? Esto pasa mucho con los chicos, por ejemplo. Cuando a los chicos les ponen mensajes y cosas que dicen, bueno, golosinas, ¿no? Un juguete, lo asocian con alguna canción, ¿no? O que se compre merchandising de una serie, un programa que les gusta. ¿Por qué? Porque una vez que se asocia eso, el programa que veo, que me gusta, que me transmite, en el caso de los chicos, seguridad, placer, diversión, bueno, todo lo que está asociado con eso va a ser algo que va a querer. Entonces, bueno, esto usan las marcas, y no solo las marcas, ¿no? Pero para vender algo, ¿no? Para vender algo que el chico va a pedir y va a querer. Entonces, bueno, así es, por ejemplo, que los chicos se hacen tan fácilmente adictos hoy en día a la tecnología, a los juegos, a la comida, obviamente, a las cosas que también producen en ese momento sensaciones fuertes, y entonces los chicos están más vulnerables a incorporar esos hábitos que se pueden volver adicciones, como al azúcar, ¿no? A los dulces o a las cosas muy saladas, ¿no? Como es toda la comida súper procesada. Entonces, bueno, se usa eso, se hacen muchas cosas, muchos mensajes y muchas operaciones para conectar, por ejemplo, algo que les gusta con algo que les quieren vender. Y los chicos están, como digo, como están en formación, su cerebro está en formación, su personalidad está en formación, son un público muy vulnerable para esto, ¿no? Y entonces por eso se apunta mucho a ellos. Bueno, por eso tenemos que ser conscientes, porque no solo a los chicos, pero obviamente los chicos son los que más tenemos que proteger de alguna manera de esas cosas, ¿no? Por eso
se ha preguntado en otros programas, bueno, qué hacer con la tecnología, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto permitirles la tecnología que está y les da tantos estímulos? Bueno, nosotros también, ¿no? Tenemos que darnos cuenta a qué cosas nos envician, qué cosas nos dan, que nos produce emociones, que nos enganchamos, que nos producen apego. Todas estas cosas tienen que ver con los hábitos y después nos cuesta soltarlas, ¿no? Entonces tenemos que ver, tenemos que poder mirar qué nos están dando para poder decir, bueno, esto no me hace bien, esto en realidad lo incorporé por costumbre, lo incorporé por asociación con algo, pero en realidad esto no me está haciendo bien, esto no me gusta, esto me saca tiempo para otras cosas, esto me hace mal a la salud. Bueno, voy a saludar un poco a los que me están comentando y ahí vamos a ir a esta frase que les decía. Bueno, acá decía Valeria, todos los miércoles, Valeria desde Córdoba. Muy bien, Valeria, bienvenida. Hola, Claudia. Hola, Helen. Saludos. Gracias, siempre es de gran ayuda todos los temas que tocas. Bueno, muchas gracias por qué buen comentario y gracias por el mensaje. Bueno, les decía, la frase que nos decía Ceci la vez pasada era, el miedo no va de la mano del amor, y creo que amarse a uno mismo trae en consecuencia amar al prójimo, ¿no? Como les digo, esto es una reflexión antes de meternos más de lleno en el tema de los hábitos. Pero me quedé pensando en esta frase porque es tan significativa. Hablamos la vez pasada de cómo como tenemos, ¿no? Como traemos frustraciones, como nuestra mente tiende a agarrársela con alguien, ¿no? A buscar responsables, como es tanto más fácil odiar a alguien por la situación de un país, porque no me va bien en la vida, porque las cosas son difíciles. Bueno, el sistema estimula esto, nos pone noticias y cosas que generan polémica, que generan bronca, nos hace adictos a esta cosa de culpar a alguien, sabiendo que es algo a lo que entramos bastante fácilmente, digamos, ¿no? Que somos vulnerables a eso, entonces de alguna manera lo usan en nuestra contra. Bueno, todo esto tiene que ver con esta frase, porque al final lo podemos llevar todo eso a la falta de amor con uno mismo, ¿no? Cuando uno se rechaza su cuerpo, rechaza sus cualidades, se siente menos que los demás, eh, todo eso va generando sentimientos de frustración, sentimientos de envidia, todo esto que tiene que ver con, bueno, me comparo, ¿no? Me comparo porque todo el tiempo estoy mirando a otro que tiene lo que yo no tengo. Bueno, eso es falta de amor, eso tiene que ver con lo que viene de aprender, de recibir mensajes, de no haber sido a veces ayudado a sentir ese afecto, ¿no? Como cuando hablamos de, bueno, todas las cosas y los problemas que puede haber en la paternidad, en la maternidad, ¿no? El abandono y cómo trae la sensación de, bueno, entonces no valgo, la falta de ayuda, no solo es la falta de persona, sino, por ejemplo, que un padre no esté en el momento de que uno está aprendiendo a manejar las emociones, ¿no? Entonces, si yo me frustro por algo cuando soy chico, y no me ayudan en ese momento con un abrazo, con escucharme, con decirme, bueno, vamos a hacerlo de esta manera, con un consejo, entonces no desarrollo el cómo manejar mis emociones. Entonces, ¿qué pasa a partir de ahí? Las emociones descontroladas van a afectar cómo hago muchas cosas, porque el día de mañana quiero estudiar algo, por ejemplo, como hablamos mucho, que el estudio es un gran tema porque pone en un desafío, ¿no? A la capacidad de uno, de concentración, de memoria, de comprensión, de rendir un examen. Entonces, por eso mucha gente lo evita, más que nada por esa sensación, ¿no? No porque no le interese un tema, por ejemplo, ¿no? Por evitar esas sensaciones de frustración. Entonces, cuando no incorporamos ese manejar las emociones, después no nos cuesta mucho más enfrentar desafíos. Bueno, todo eso va siendo el no quererse uno mismo, el decir, uy, no logré esto.
Y por eso es tan importante, porque cuando eso se logra, cuando uno tiene una sensación, como decíamos la vez pasada, no de decir, ay, qué bueno que soy, ¿no? Soy el mejor, no, porque eso es la necesidad de mostrarse, ¿no? Es lo que es el narcisismo, ¿no? El ponerse todo en el centro y creerse lo mejor. No, eso no es autoestima. La autoestima viene de también reconocer cosas que no me salen tan bien, cosas que me cuestan, pero querer lo que uno tiene, valorar las cualidades que uno tiene. Eso es lo que va haciendo al final la sensación de quererse uno mismo, ¿no? Y al final, ¿no? Cuando uno tiene lo mismo, lo para los demás. ¿Por qué? Porque a veces eso, cuando nos molesta algo que hace el otro, cuando tenemos tanta bronca, ¿no? No es que algo nos parezca mal, sino cuando tenemos esa bronca de, ay, no soporto a tal persona, cómo se muestra, o qué ropa se pone, o cómo habla. Todo eso, cuando es tan fuerte en general, es porque está conectado con cómo nos sentimos con nosotros mismos, ¿no? Y esto es lo que decíamos un poco que tiene tanto que ver con el mundo, con cómo funcionan las cosas. Cuando se estimula el culpar a otro y no se estimula el desarrollo de uno, que es lo que siempre tratamos de una manera o de otra tocar en el programa, que tiene que ver con, bueno, uno desarrollar, por ejemplo, esa capacidad de manejar las emociones para poder cumplir una tarea como sería la de estudiar algo, ¿no? O la de ir a una entrevista de trabajo, o la de tolerar un trabajo que quizás no me guste tanto, pero lo necesito como un puente para lograr otras cosas. Todas cualidades que se desarrollan y que al final forman la autoestima. Cuando uno no tiene eso, es que se frustra más, se siente menos con lo mismo y es mucho más probable el enojo con los demás. Por eso decíamos este enojo en las redes, estar pendiente de la opinión del otro, ¿no? No tolerar a alguien que tiene una visión diferente del mundo. Bueno, todo esto está estimulado y obviamente en las relaciones de las que más, las personas queridas, las relaciones cotidianas, ¿no? Cómo influye tanto, cómo nos tomamos las cosas que vienen del otro, ¿no? Como, por ejemplo, cuando alguien no puede dar afecto, ¿no? Tiene faltas en su forma de dar afecto, puede ser una madre, un padre, un hermano, un amigo, cuando nosotros nos sentimos menos con nosotros, cuando no tenemos ese amor propio, interpretamos eso como, es conmigo, ¿no? Mi mamá no me dice cosas positivas porque yo no valgo. Cuando uno pudo construir ese valor, tiene más posibilidad de ver al otro más por lo que es, sin ese anteojo, ¿no? De la desvalorización, y entonces podemos ver, quizás a esa persona es a la que le cuesta dar afecto, le cuesta decir palabras de aliento, ¿no? Y podemos ver más esto que hablamos tantas veces, que tiene que ver con ver las cosas en su historia y ver que, bueno, ¿por qué será que esa persona no puede dar afecto, que le da a una persona y a otra en cambio le tira todo lo negativo? Cuestiones que tienen mucho menos que ver con nosotros que con un desarrollo de la historia y las dinámicas que hay familiares y de relación, ¿no? Entonces, bueno, me gustaba esto para traerlo porque digo, es tan profundo cuando uno lo piensa, ¿no? Y algo que siempre digo, si uno está bien, si uno tiene esa conciencia, si uno puede lograr ese amor por uno mismo, cómo cambian las relaciones, cómo cambian las posibilidades que tenemos de reaccionar ante algo que hace el otro, ¿no? ¿Lo notan esto ustedes? ¿Lo ven? El decir cómo a veces me enojo con otros por algo que me está pasando a mí, por un malestar que yo tengo, por algo que siento que no me salió bien. Bueno. Dice Marcela, cambiando de hábitos para mejorar mi salud, aprendiendo. Ahí está Carolina, saludos desde Uruguay. Estoy aquí como todos los miércoles, sí, una genia Carolina. Bueno, ahí veo a Joana también, María Emilia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida como siempre. Bueno, antes de entrar en el tema de los hábitos más de lleno, algunas cositas, dos cosas que les quiero comentar. Por un lado, un
cambio que estamos haciendo en el esquema, ¿no?, de los programas, para que sepan, la semana que viene no va a haber programa en vivo. Seguramente estemos compartiendo algún video grabado sobre algún tema en especial, un video más corto. Estamos cambiando un poco esa dinámica, vamos a hacer 3 videos en vivo, 3 programas en vivo, y uno del mes que sea un tema concreto, algún video para compartir. O sea, a las 8 la idea es que haya algo, pero esa semana, la semana que viene en este caso, no va a haber un vivo. ¿Por qué es esto? Bueno, porque estamos haciendo cosas, preparando cosas, como por ejemplo un taller que queremos hacer, ahí lo estamos preparando con Sol, que queremos ofrecerle eso, material que les queremos ofrecer también, y bueno, lleva tiempo, lleva trabajo, así que un poco vamos a probar esa dinámica. Vieron que siempre les digo cómo la organización es importante, también es un hábito importante. Cuando uno dice, bueno, quiero lograr cosas, bueno, organizar el tiempo, la energía. Bueno, este cambio tiene que ver con eso. Y otra cosa, que me gustaría también, quien tenga una historia que quiera contar, una historia de vida, algo que le pasó, una época de su vida, un cambio que hubo, un cambio que hubo en su vida, un logro, algo que pasó importante en una relación, esas vivencias que los marcaron y los cambiaron. Un evento, a veces puede ser un evento negativo, pero que dio un aprendizaje. Bueno, me gustaría, si quieren, acá tienen mi mail, por ejemplo, que se animen a contar, el que quiera, puede ser con su nombre, puede ser que no, a contar estas historias. Ahí tienen mi mail, por ejemplo, para escribir tranquilos, msmartinpsicología@gmail.com, o si no, lo pueden hacer también por Instagram, @licmatíasmartín, también al Facebook, los que tienen Facebook, a los que están en el grupo de Telegram, que seguramente ahí estaremos compartiendo el, el link para sumarse a nuestro grupo de Telegram, también lo pueden compartir por ahí, pero bueno, los animo un poco a que compartan eso. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero porque compartir esas historias puede ayudar a muchos otros. Decir, bueno, cómo me cambió alguien, por ejemplo, en algún programa contó, toca un poco lo que tratamos hoy, cómo dejó una adicción, ¿no? Otros han contado, bueno, me reconcilié con mi papá después de muchos años, ¿no? Otros contaron desde que empecé a meditar cómo cambió mi vida, ¿no? O desde que hice tal taller, o desde que leí un libro. Bueno, todo lo que a ustedes les parezca en ese sentido importante, me gustaría compartirlo. Y también porque es un lindo ejercicio el hecho de escribirlo, de contarlo. ¿Por qué? Porque a veces nos pasaron estas cosas en la vida, pero hasta que no nos ponemos a pensar y a contar, si, wow, ¿cómo cambió la cosa a partir de ese momento? ¿O cómo me marcó eso que pasó? ¿No? ¿Cómo me afectó? No sé, algo que conocí. Es un muy buen ejercicio el contar, el relatar esto de una manera corta, larga, como ustedes les tengan ganas, como a ustedes les salga, más bien. Pero contar estas historias de vida es un ejercicio para uno, para darle importancia a eso también, para marcar y decir, bueno, a ver, esto que me pasó, o fue sorprendente, o fue increíble, o fue una historia también, como surgen a veces, historias que no se explican materialmente, ¿no? Presentimientos que tuve, una premonición, digo, también eso puede ser muy interesante. Pero bueno, los invito a que hagan este ejercicio, tienen los caminos ahí, me pueden decir si alguno tiene ganas de escribir, bueno, esto prefiero que no me nombres, pero cuento la historia. Otro puede decir, bueno, no, sí, sí, contalo que me pasó a mí. Bueno, obviamente eso ya depende de cada uno de qué tanto quiera compartir, pero bueno, es algo que me gustaría que se animen a hacerlo. Así que bueno, los invito por ese lado. Bueno, dice Jackie, saludos desde San Luis, hermoso programa, bueno, muchas gracias. Dice María Emilia, está buenísimo, Mati, cambia dinámica también. Bueno, gracias María Emilia, espero que esté bueno, creo que va a ser interesante también buscar compartir cosas ahí, así, quizá esos videos que son más fáciles de compartir, que bueno, el directo que es largo. Dice Carolina, tenés mucha razón, a mí me han pasado un montón de cosas que cuando las pongo en palabras, las veo, a ver, porque está
Las veo. Bueno, no puedo ver el último comentario, así que ya te lo voy a poder leer bien. Ahora voy a volver ahí. Bueno, y Solcito le está compartiendo el enlace, ahí tienen directo los que están por YouTube para sumarse a la comunidad de Telegram. Bueno, ahora sí, dicho esto, que los animo, se los voy recordando, obviamente, porque sé que a algunos por ahí les va a costar animarse, pero lo vamos a ir trayendo también para la gente que se va sumando, que hoy no está. Obviamente se anime ese día, pero creo que es un ejercicio interesante, es algo que nos va a ayudar mucho también a crecer como comunidad, ¿no? En lo que compartimos. Muchos cuentan historias acá, obviamente, pero los invito a tomarse el tiempo, digamos, sin la preocupación del largo, ¿no? Teniendo que hacerlo rápido en el momento. Bueno, otra cosa, ¿no? Bueno, Claudia, ¿podemos compartir la primera imagen de los hábitos? Así contamos un poquito qué son. Gracias, Claudia. Ahí. Bien, bueno, decimos conductas repetitivas que se hacen automáticamente. Dice en la imagen, les cuento también, para los que están ahí lavando los platos y escuchando el programa, o para los que están en Instagram también, que no salen las imágenes. Bueno, como decimos, el hábito es conducta repetitiva, por eso les decía, ¿no? Bueno, ¿cómo yo para dormirme, qué hago? ¿Me pongo la televisión? ¿Me pongo algún video? Hay gente que me dice me pongo una meditación, otros me pongo tal programa, otros me dicen te escucho a vos antes de dormirme, otros se ponen música, otros no, necesitan la oscuridad y la tranquilidad total. Otros dejan una luz prendida, ¿no? Todas cosas que tienen que ver con algo que se instala y algo que, bueno, está automáticamente, ni se piensa, se hace de esa manera, ¿no? Bueno, y un poco en esto, ¿no? Están en todas las áreas, cómo uno trabaja, ¿no? Si agarro, me pongo y me distraigo, me abstraigo totalmente de todo para trabajar, ¿no? Otras personas dirán, no, para trabajar me pongo un poco de música, ¿no? Otro dirá, no, me tomo algo, me hago un mate, ¿no? Estas cosas que decíamos, cómo de alguna manera relaciona con los rituales, ¿no? Bueno, estudio, lo mismo, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Qué es lo que viene con esa actividad sí o sí? Bueno, y por eso está en todo, alimentación, como decíamos, ¿no? Me como un dulce a la noche, no sé, tengo tal día que me como tal cosa, o también los hábitos que pasan cuando uno cambia algo, ¿no? Cuando uno dice, bueno, no sé, dejé las harinas, bueno, y empecé el hábito de cocinarme, no sé, mi comida con ingredientes integrales, ¿no? Consumos, obviamente, fumar, tomar alcohol, cualquier sustancia, además, ¿no? De las comidas, cosas que también suelen tener mucho de hábito, ¿no? Hay gente que dice, bueno, esto es el viernes a la noche, el sábado a la noche, con la comida me tomo un vino. Bueno, todas cosas que, entretenimiento, obviamente, qué nos gusta hacer, qué nos interesa, qué tipo de programas vemos, ¿no? Bueno, porque un poco entender que esto está en toda la vida y que tienen su sentido, ¿no? Ahora en energía, ¿por qué? Porque es de alguna manera como automatizar algo que ya ni lo pensamos, ¿no? Entonces, en algún momento encontramos un ritmo, como les decía, ¿no? Si uno, por ejemplo, quiere hacer ejercicio, ¿no? Y tiene que todo el tiempo preguntarse, bueno, a ver, ¿en qué momento del día voy a hacer ejercicio? Uy, no lo encuentro, no surgió tal cosa, hubo un problema. Y entonces eso en general va a llegar a que se deje de lado. En cambio, cuando lo incorporamos, ¿no? Como un hábito, es decir, bueno, yo voy al gimnasio, o salgo a caminar, o salgo a correr, o salgo en bicicleta, 3 días por semana, lo hago a las 7 de la tarde que termine de trabajar. Bueno, eso ya ahorra energía mental, es como que uno ya sabe, el cuerpo se va acostumbrando también, ¿no?
Así como, por ejemplo, andar en bicicleta, también es un hábito que se aprende, o manejar, se aprenden los movimientos y ya uno no lo tiene que pensar, ¿no? Esto se dice que es un ahorro de energía también a nivel cerebral, a nivel fisiológico, ¿no? Entonces, bueno, ese es su sentido, pero también, ya yendo un poco más a lo psicológico, dan cierta seguridad. Por eso, fíjense que les decía, les contaba de hábitos relacionados al dormir, ¿no? Como, ¿por qué? Porque el dormir, por ejemplo, es un momento muy especial donde uno tiene que relajarse, donde las preocupaciones tienen que bajar hasta un nivel donde pueda descansar, donde pueda decir, bueno, me siento suficientemente seguro, segura para descansar. Por eso, cuando uno está muy preocupado con algo que va a pasar al otro día, con un problema que tengo, con una discusión que tuve en el día, no puede dormir, porque no puede, hay una sensación de amenaza, ¿no? Aunque no se trate de algo que está pasando en ese momento, o vaya a pasar, es como que el organismo queda en alerta. Bueno, entonces tenemos hábitos que nos ayudan a tranquilizarnos, a distraernos. Por eso mucha gente, como decía, se pone algo de fondo, se toma algo antes se toma un té, ¿no? Por ejemplo, un té relajante puede ser antes de dormir, digamos, todas cosas que van a ayudar, pero no tiene tanto que ver con lo químico ahí, ¿no? Sino con me generé seguridad. ¿Y por qué? Porque esas cosas que tienen tanto poder en general se van generando en algún momento de la vida, ¿no? Nos van quedando a través del tiempo, digo, porque muchas veces cuando éramos chicos, yo por ejemplo me acuerdo que llegaba de la escuela y me tomaba un café con leche y me ponía, no sé, a leer o a jugar a algo que me gustaba hacer. Y era un momento de bajar de lo que había pasado en la escuela. Bueno, entonces, de alguna manera quedó asociado tomarme un café con ese momento, ¿no? Y hoy tomo mucho café, así que si yo quisiera cambiar ese hábito, por ejemplo, tendría que preguntarme, bueno, a ver qué sentido tiene, ¿no? Si lo quiero dejar, y veo, bueno, esto no me gusta, esto no me hace bien, o no sé, a tal hora no me va a ayudar a dormir, bueno, uno se tiene que preguntar también, bueno, a ver con qué está conectado esto, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco más cuando hablemos de cambiar. ¿Está bien la señal? Dígame porque eh, creo que sí, porque la vez pasada tuvimos algunos problemas con la señal y bueno, pero creo que ahí estamos, ¿no? Dígame si se escucha y se ve bien, por favor. Em, a ver, bueno, ahí pasó Claudia, creo, a la imagen de cambiar hábitos. Bueno, cuéntenme, ¿tienen estos hábitos? ¿Reconocen alguna de estas cosas? Ahí me dice Claudia que volvió. Bueno, ¿tiene alguna de estas cosas que digan, bueno, mm, sí, esto la verdad que lo uso, me pasa, me sirve, me hace bien o no? Bueno, les decía, un poco se generan por asociación, y por eso tienen un sentido emocional, ¿no? Por ejemplo, muchas veces tomamos estos hábitos y lo que, no sé, algo que hacía con mi papá, ¿no? Con mi papá íbamos a andar en bicicleta, y ahí uno incorporó, ¿por qué? Porque tiene una carga de afecto estas cosas, ¿no? Se asoció en algún momento a algo que le teníamos afecto, que tenía un sentido para uno y ahí se van incorporando, ¿no? Los hábitos, esos que son más automáticos. Por ejemplo, cuando hablamos de fumar, cuando hablamos de consumo de sustancias, cuando hablamos de alcohol, por ejemplo, muchas veces, ya sea venían de algo familiar, ¿no? Ah, mi papá, mi mamá también fumaba, ¿no? Mi hermano mayor fumaba, o sí, no sé, en la mesa siempre se tomaba tal cosa, y después uno lo incorporó más afectivamente que otra cosa, y después ese hábito uno sigue apegado a eso porque te representa esas cosas, por eso da cierta seguridad. Es como si dijera, bueno, tengo la presencia de esa persona o de esa situación mediante el hábito, ¿no?
Y a veces también el momento en que se incorporaron, ¿no? Digo, por ejemplo, bueno, empecé a fumar en la adolescencia, cuando estábamos con amigos, cuando nos divertíamos, íbamos acá, y uno ya asoció esas buenas sensaciones con ese hábito, y por eso después cuesta tanto dejarlo, ¿no? Porque está asociado con recuerdos, con momentos que uno valora de alguna manera. Entonces eso es lo que eh, después uno se tiene que plantear, ¿no? A la hora de decir, quiero, si esto no me está haciendo bien, ¿no? Que pasa muchas veces con estas cuestiones, ¿no? Que tienen que ver los, eh, con lo que ya se vuelve un vicio, digamos, como el hábito es algo que está siempre, que está constantemente, pero tiene algún sentido. Cuando eso empieza a crecer, empieza a tomar más cosas, claro, sigue teniendo un sentido, pero ya no es útil, ya no nos ayuda a levantarme, a dormir, a, no sé, comunicarme, como decía. Hay personas que, bueno, todos los sábados llamo a mi mamá. Bueno, eso es un hábito que nos ayuda a estar en contacto, por ejemplo. Ahora, esas cosas tienden a crecer, obviamente relacionadas con cómo uno esté anímicamente. En general, si uno no está bien, tienden a agrandarse esas cosas, hacerse como más necesarias, y ahí es donde muchas veces empiezan a afectar. Como decías, bueno, si uno está comiendo cosas que no te hacen bien, pero no las puedes dejar, bueno, te empieza a afectar. Si uno está tomando y eso ya empieza a afectar la concentración o empieza a complicarme el trabajo, bueno, entonces ahí hay que prestar atención, ¿no? Obviamente el cigarrillo y también cuando trae problemas de respiratorios, ¿no? Cuando tengo menos energía. Bueno, obviamente momentos en que tenemos que ver y conectar, decir, bueno, esto ahora no me está haciendo bien, y ahí llamar la atención sobre eso, ¿no? Bueno, ahora vamos a lo de cambiar hábitos. Si querés, Claudio, sacale un minutito y lo volvemos a poner, que termino de leer el comentario. Gracias, María Esther, que me dice que se ve y se escucha bien. A ver, cuando estábamos hablando de contar historias, ¿no? Estaba esto de Carolina, que antes no lo podía leer. Tenés mucha razón, a mí me han pasado un montón de cosas que cuando las pongo en palabras las veo desde otra perspectiva. Gracias, bueno, muy bien. Como decía, ¿no? Interesante eso, los invito de nuevo, porque cuando uno lo cuenta, le damos otra magnitud a esas cosas que nos pasaron, ¿no? Y ese darle importancia es lo que a veces nos cambia un poco la cabeza con qué hacemos con eso. Dice Carolina, tengo el hábito de poner música tranquila y leerle un cuento a mis hijas antes de dormir. Desde que tuve la primera, que tiene 12, y seguí con bueno, ahí se me corta de nuevo el comentario, no sé por qué hoy está rebelde, pero bueno, no me voy a poner a solucionar, si no, ya sabemos que tuve la primera que tiene, bueno, esos hábitos, fíjate, eso, por ejemplo, lo que está generando muy posiblemente es un afecto con la lectura en tus hijas, ¿no? Compartís un momento y tus hijas, que van a asociar ese momento con compartir con vos, entonces por ahí conecten esa música tranquila con algo relajante, con algo afectuoso, con la lectura misma. Entonces eso es como crear un condicionamiento positivo, ¿no? Algo que va a estar asociado con su mamá, con un lindo momento, y que en el momento que se lean algo, quizás, o un cuento, quizás más adelante una novela, una historia, les traiga eso, ¿no? Les traiga la presencia de esos momentos, ¿no? Obviamente ahí es donde los hábitos son positivos, ¿no? Y donde, por ejemplo, eso puede estimular. Por eso es importante, por ejemplo, esto de leerle a los hijos, porque estimula la imaginación, ¿no? Estimula el discutir la creatividad de esas historias. Las historias obviamente siempre tienen sus enseñanzas, sus mensajes, que es importante conocer. Y bueno, porque también nos hace reflexionar. Bueno, eso es uno de los hábitos que ponemos ahí después en una de las imágenes, uno de los hábitos positivos, ¿no? La lectura.
Cuando decimos, bueno, quiero incorporar, tenemos que entender que, bueno, los hábitos que tenemos se fueron incorporando. Muchos sin darnos cuenta, muchos por el crecimiento, por cosas que asociamos, y habrá otros que queremos incorporar, ¿no? Vamos ahí, sí, a la placa, Claudia, si podés. Así un poco vamos hablando de esto. Cuando uno dice, bueno, quiero incorporar, va a haber que hacer algo. Primero, muchas veces hay que, vamos a cómo sacar, de alguna manera cortar los que no nos gustan, ¿no? Bueno, como decíamos, dejan de ser efectivos, causan daño. Bueno, esto puede ser también, ¿no? Duermo demasiado, me levanto tarde y entonces no aprovecho el día. Bueno, quiero levantarme temprano. Me distraigo mucho, ¿no? Como pasa mucho, como decíamos, en esta sociedad, la tecnología la hacen para que nos mantenga enganchados. Entonces hacen redes sociales con el cartelito rojo que llama la atención, con la notificación que te aparece en el celular que te obliga a mirar a ver qué dice, con el mensaje que te llegó es, a ver qué, bueno, ellos saben que esto estimula a nivel cerebral, y entonces hace que uno le llame la atención, ¿no? Y esto de los videos que vamos cambiando, a ver qué hay de nuevo, a ver qué dice esta persona, nos mantiene enganchados. Pero a veces, ¿qué pasa? Tenemos que decir, bueno, a ver, si bien esto es parte de la vida moderna y por muchas razones uno está ahí, digo, bueno, ¿cuándo es un problema? Bueno, quizás cuando me está generando ansiedad, quizás cuando me doy cuenta que me pasé horas en el celular y no me quedó nada, o me distraje de algo que importante o necesario que quería hacer. Ahí es donde estas cosas tienen que llamarnos la atención, ¿no? Donde algo que comemos nos está haciendo mal. También esto está en lo sexual, también los hábitos, ¿no? Que pueden tener que ver con costumbres, con lo que se mira, ¿no? Esto también cuando se instala pueden ser problemas grandes. Entonces uno dice, bueno, esto me está haciendo mal, quiero cambiarlo. Bueno, también por la rigidez, como decía, por ejemplo, los hábitos de limpieza pueden estar muy bien. Ahora, cuando el hábito de limpieza es, no, tengo que limpiar, tengo que ordenar, y entonces no puedo salir, ¿no? O no, tengo que ver sí o sí tal cosa, y entonces no puedo ir a ver a alguien que me invita a encontrarnos, ¿no? Muchas veces, como decimos, como el hábito tiene que ver con cosas que se instalan, cuando lo queremos cambiar, ¿no? Nos encontramos con que cuesta la flexibilidad, ¿no? Y siempre la flexibilidad es un valor positivo, tenerlo, ¿no? Obviamente flexibilidad no es lo mismo que desorden. Flexibilidad es poder cambiar, es decir, yo todos los viernes salgo a correr, pero si un viernes pasa algo, querés ir a ver a un amigo o querés ir a ver un recital, entonces poder decir, bueno, lo muevo, voy ese día más temprano, voy al otro día, ¿no? Bueno, estas cosas a veces es lo que no pasa. Por ejemplo, con la limpieza, que está muy conectada con la obsesión, la necesidad de orden, es como que, ay, no puedo hacer algo, no puedo hacer una actividad porque no limpié, porque no ordené. Bueno, ahí es donde uno tiene que decir, bueno, quizás esto, algo lo quiero cambiar. Y entonces, una de las cosas que se recomiendan es alejarse de los estímulos que lo provocan. Esto, por ejemplo, cuando uno quiere dejar de fumar, una de las técnicas es decir, bueno, no lo tengo encima, por ejemplo, ¿no? Porque tenerlo ahí, es lo que nos lleva a decir, bueno, lo veo y dispara todo el patrón de, quiero hacer eso, ¿no? Lo mismo pasa con el alcohol, lo mismo pasa con la comida, lo mismo puede pasar con la tecnología. Por eso, si uno quiere hacer un descanso de esto, hoy incluso son muy populares lo que llaman una dopamina, ¿no? Que es como tomarse un día, por ejemplo, alejándose de todos esos estímulos tecnológicos, de actividades, de lugares que nos hacen estar en ansiedad, en estrés. ¿Por qué? Porque vamos a hablar ahora también de que uno cuando quiere descondicionar un hábito, tiene que tomarse un tiempo alejado de eso. ¿Por qué? Porque al principio la sensación, decimos ahí abajo, ¿no? Tomar conciencia de las emociones asociadas y tolerar la abstinencia.
Si querés, Claudia, podemos sacar un momento la placa y explicamos esas dos partes, ¿no? Esto de alejarse de los estímulos porque disparan la reacción. Cuando estamos condicionados, tenemos pensamientos asociados a una actividad, tenemos emociones asociadas a una actividad. Entonces, como decía, no, yo llego de trabajar y solo me relajo cuando me tomo ese café. Pero de repente uno quiere dejar la cafeína. Bueno, el momento que llegues de trabajar, por un tiempo vas a sentir esa necesidad, que eso provoca la dopamina, se siente en el cuerpo, de quiero eso, quiero eso, quiero eso. Y uno tiene en el momento, por eso a veces se cree que los hábitos no se pueden cambiar, uno tiene en el momento la sensación de que no vas a poder, de que es tan fuerte como te lo pide el cuerpo y la mente que no vas a poder. Bueno, uno necesita tiempo, espacio, que pasen unos días, ¿no? A veces se habla de 21 días, en otros lados hablan de más, donde eso se va a descondicionar. Entonces, si yo empiezo, al principio es más difícil, es como que cuesta decir, no puedo, me pide comer esto, ¿no? Me pide agarrar el celular o prender la televisión, ¿no? Lo que sea que uno quiera cambiar. Cuando va pasando el tiempo se va haciendo más fácil. Cuando se va descondicionando, uno se encuentra, al final no lo necesitaba. Entonces nos encontramos muchas veces con la tranquilidad de, wow, cuando eso ya no es una sensación de urgencia. Le decía Patricia, enciendo la televisión para dormir, por ejemplo. Bueno, gracias Patricia ahí con un ejemplo, ¿no? Parecido a lo que estábamos diciendo. Bueno, eso, entonces, ¿qué pasa? Tiene que ver con esto que decía de las emociones. ¿Qué emociones nos transmite, por ejemplo, escuchar algo, ¿no? Entonces uno puede decir, que esto pasa muchas veces, una luz prendida me puede transmitir seguridad de que veo lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, no es la oscuridad con todo lo que nos puede transmitir la oscuridad, ¿no? A la noche nos puede transmitir miedo, desconocimiento, inseguridad, un intruso, ¿no? Todo lo que fantasma, ¿no? Todo lo que a uno le proyecte, el decir, veo algo que no se ve bien, que hay sombras. En cambio, escuchamos algo, escuchamos un programa, escuchamos algo que nos transmite ciertas emociones y entonces nos ayuda a lidiar con esas emociones de, por ejemplo, el miedo. Ahora, obviamente, si uno dijera, en general en esto no hay tanto problema, pero si uno dijera, bueno, quiero cambiar esto y quiero dormirme sin nada, ¿no? Porque, no sé, quizás después me doy cuenta que la televisión también no me ayuda, no me hace dormir bien, etcétera, etcétera. Bueno, uno tendría que, por un tiempo, y en ese momento, enfrentar a ver qué emociones siento, ¿no? Porque ahí uno se va a encontrar con a veces lo que el hábito está tapando, ¿no? Por ejemplo, como decía, hay personas que me han contado, bueno, no sé, todos los días llamo a mi mamá. Esto pasa muchas veces en la relación madre-hija, hay esa comunicación, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si no se hace ese llamado, ¿no? ¿Qué pasa si un día uno dice, no, hoy quería hacer otra cosa, no llamé? Y van a venir emociones con eso. Ay, no sé cómo está, me da miedo, la estoy dejando de lado, uy, pobre, está sola. Todas cosas que vienen con eso y que uno tiene que poder cuestionar, ¿no? Porque están condicionadas de esa manera y, o a veces también, son cuestiones que las incorporamos, pero claro, el hábito, cuando se vuelve algo que tapa, nunca nos preguntamos por eso, nunca nos preguntamos si realmente qué nos pasa con esa emoción, ¿no? Entonces, cuando cortamos el hábito, nos aparecen las emociones y nos da la oportunidad de lidiar con eso, ¿no? Por eso siempre volvemos a esto, la conciencia es el decir, bueno, a ver, si yo me quiero tener los menores condicionamientos posibles, quiero poder hacer una actividad, pero también quiero poder no hacerla, quiero poder incorporar una actividad nueva. Ponemos, Claudia, la última, en estos minutitos que nos queda, que hoy tenemos programa después, viene Aníbal Rosas con Conciencia Activa.
que está recuperando del lunes, así que bueno, hoy tenemos que terminar puntual. Pero bueno, como decía, incorpora una nueva actividad. Ahí abajo hablo de, bueno, va a quedar ahí el cartel, no vamos a poder describir todas estas y por qué. Sin embargo, son sugerencias, ¿no? Y ahí me voy al tercer punto. Cuando uno quiere incorporar una actividad, tiene mucho que ver también con, según la personalidad de cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Si yo soy muy introvertido y salgo poco, por ahí tengo que incorporar el hábito de salir más. Entonces me propongo, como dice ahí el punto 2, fijar metas pequeñas, horarios y premios, dependiendo del caso. Pero esto quiere decir, me propongo lograr algo. Por ejemplo, si yo digo, bueno, quiero leer un libro. Leer, para mí, es una de las actividades más indiscutiblemente buenas que hay, ¿no? Porque no estamos hablando de un tema en particular. Si uno lee una novela, una historia, por ejemplo, comparación con ver una película, y se estimula la imaginación, mejora el lenguaje, nos ayuda también a conectarnos con los personajes y entonces desarrollamos empatía, ¿no? Muchas cosas que, por ejemplo, a veces en la película pueden pasar, pero es una cosa que podemos ver más en automático. En cambio, es más raro que uno lea en automático, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es muy recomendable. Entonces, ¿qué pasa si quiero incorporar? Bueno, me propongo no leerme un libro en una semana, ¿no? O 3 libros por mes, sino decir, bueno, a ver, si quiero incorporar esto, voy a empezar como, bueno, a ver, 5 páginas, 10 páginas, depende el tiempo de concentración que uno tenga, depende si te enganchas o no te enganchas, depende, bueno, si a uno le cuesta por ahí encontrarse el tiempo, porque muchas veces es esto, decimos hoy, no tengo tiempo, no tengo tantas cosas, bueno, 5 páginas seguramente se pueden leer. Entonces uno puede decir, a ver, a la mañana, cuando apenas me levanto, a la tarde cuando termine de trabajar, a la noche, un rato antes de dormirme, seguramente que 10 minutos le podemos dedicar. 15 minutos le podemos dedicar. Lo mismo si hablamos de meditar, por ejemplo, ¿no? Pero sí es importante el encontrarle un momento y un lugar, porque como decimos, como va a llevar muchas repeticiones, como va a llevar que se incorpore ese hábito, que nos encariñemos con esa actividad, que nos salga más fácil, bueno, es como llevar ese automático hacia lo que sí sentimos que nos va a hacer bien. Entonces hay que darle tiempo, hay que entender que lleva un tiempo, bueno, al principio me va a costar, me olvido, no le encuentro el momento, bueno, pero me propongo ponerle ese horario del día, la cantidad de tiempo que lo voy a hacer, y los premios a veces también tienen que ver con esto, bueno, si me propuse algo que me cuesta, hacer ejercicio, me propuse cambiar la dieta, bueno, me doy un premio, ¿no? Después de un tiempo me compro algo que quería como premio de haber logrado eso, ¿no? Entonces todo esto nos ayuda a condicionarnos positivamente hacia lo que queremos lograr, ¿no? Es entender que funcionamos mucho en automático y que cambiar lleva un trabajo, pero al final, bueno, esto una vez que se incorpora es mucho más fácil, ya después no lo vamos a querer dejar, después solamente nos quedan sus beneficios. Así que bueno, a ver, dice Solcito, para leer los libros también en vez de páginas se puede poner un tiempo también, 10 minutos al día me tomo para leer. Exacto, cada vez podremos leer más. Bueno, tenemos algunos comentarios más que están entrando, pero bueno, como tenemos programa, por hoy vamos a cerrar. La semana que viene, como les decía, no vamos a tener directo, pero sí vamos seguramente a compartir algo de un tema en particular interesante. Así que sintonicen el miércoles a las 8, que va a haber alguna sorpresita. Y nos volvemos a encontrar también en vivo la otra semana, que creo que estamos hablando del miércoles 30, si no me equivoco. Así que bueno, les dejo un saludo, después me quedo ahí mirando los comentarios que no entraron y los dejo con Aníbal y Conciencia Activa. Hasta la próxima.